Bueno, para todos y todas, buenas tardes. Antes que cualquier cosa, en el Moodle ya digamos se encuentran tanto los PowerPoints como los links a los videos de las sesiones grabadas previamente. Y tenemos pues el foro donde podemos participar en, digamos que no es como de que pasó el tiempo para hacer la pregunta o cuestiones así, que creo que uno pues todo el tiempo le surgen inquietudes. Entonces me parece muy importante que, buenas tardes, sí, sí, lo mismo para todos. Bueno, entonces hoy de qué vamos a hablar? Vamos a centrarnos en una de las prácticas que creo que en investigación se nos vuelven pues fundamentales como investigadores y es un poco cuando tenemos datos, muchas veces desconocemos un poco la importancia que tiene saberlos administrar y saberlos gestionar y tener un buen plan de gestión de datos. Entonces, vamos a dividir, digamos, esta semana un poco en distintos como momentos, pero vamos a empezar lentico, pero seguro. Entonces, casi que lo que estamos buscando es mejorar las prácticas de publicación de los datos. Si para alguno de ustedes esto es nuevo, digamos, tranquilos, esto es algo que eh, ustedes muchas veces también pueden publicar sus datos y ser citados por los datos que poseen en este momento. Entonces, digamos que vamos a entrar pues de una vez en materia. Básicamente el acrónimo del que estamos hablando es FAIR. FAIR quiere decir justo, entonces muchas veces lo que nos quieren decir es no es justo, ¿cierto? Usando este acrónimo, que nuestros datos no sean, al menos no cumplan, digamos, con estos cuatro elementos, que es como el acrónimo que tenemos ahí. No es justo que nuestros datos no puedan ser visibles, no sería una buena práctica, digamos, de gestión de datos. No sería justo que nuestros datos no puedan ser accesibles. Entonces, una cosa es que sean visibles, es decir, yo los encuentro, y otra cosa es que yo pueda acceder a esos datos. Otro elemento también importante tiene que ver con la interoperatividad de esos datos, es decir, qué tanto yo puedo utilizarlos para conectarlos con otros datos y favorecer el proceso investigativo. Y eso nos lleva, digamos, al último punto, es la reutilización de los datos. Digamos entonces ya de entrada, pues hoy estaríamos puestos sobre los datos visibles, mañana sobre los accesibles, pasado mañana sobre los interoperativos y luego sobre los reutilizables. Y el viernes, digamos que vamos a hacer un plan de gestión de datos, como incluyendo todo esto. Entonces, ¿cómo es que hacemos nosotros visibles nuestros datos? Entonces, digamos que hay cuatro como momentos que tendríamos que pensar. El primer momento, digamos que estaría centrado específicamente sobre la característica, o al menos empezar a pensar que el metadato es algo completamente diferente del dato. Entonces, ¿qué significa meta? Digamos, meta quiere decir prácticamente un dato sobre el dato. Eh, Vamos a mirar ejemplos como para que eso quede un poco más claro, pero en últimas, cuando nosotros googleamos algo, ¿cierto? Lo que estamos viendo, digamos, es el metadato, donde aparece como el título, aparece el autor, aparece el publicador, aparece el año en que fue publicado. Entonces, de alguna manera, el metadato es una estructura sobre cómo encontrar ese dato, en últimas, cómo acceder, digamos, al dato que me interesa. Entonces, el primer punto está relacionado con que un dato tenga un identificador que es global, único y es persistente. Y vamos entonces a diferenciar que existen dos tipos de identificadores Es que únicos. como ingresa con el micrófono. Ven y yo silencio por aquí. Ya, bien. Entonces, digamos que tenemos dos tipos de identificadores únicos, unos que son para los investigadores y otros que son para los datos, que ahorita vamos a mirar un poco. Entonces, lo importante, digamos, de hacer visibles los datos es que tenemos claramente que tener para cada set de datos, digamos, o para cada grupo de investigadores, un identificador que sea único y que se mantenga de manera casi que de por vida. El otro aspecto también importante es que los datos puedan ser descritos completamente en los metadatos. Así que lo que estaríamos diciendo es que si el metadato dice que ese dato habla, por ejemplo,
datos sobre depresión, pues si yo abro el dato, no debería encontrarme algo diferente a aquello que el metadato me prometió. Eso es importante porque muchas veces pues nos llenamos un poco, digamos, de palabras clave o de títulos muy rimbombantes, pero en el fondo, digamos que los autores o los investigadores lo que están buscando hacer también es que si yo hago visible mi dato, significa que yo pues quiero que el otro me encuentre y que encuentre aquello que está buscando. Entonces, este punto número dos es básicamente que cumplamos con el criterio de que si decimos que es una tabla, lo que va a encontrar, pues cuando la descargue va a encontrar una tabla y así sucesivamente, si es una figura o si es un dato, digamos, en específico. El punto número tres, pues tiene que ver entonces con también que los datos sean claros y explícitos y que estén claramente identificados desde el mismo identificador. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros, por ejemplo, en la revista, por ejemplo, Plus One, en los suplementos, nos va a decir, por ejemplo, que a ellos les gusta que los suplementos, como material suplementario, tenga siempre el término S mayúscula. Entonces, para ellos es claro que cuando yo pongo una S mayúscula o guardo un archivo como S mayúscula, ese S mayúscula quiere decir que es un suplemento del artículo. Es, por ejemplo, la base de datos del artículo o es el suplemento número uno de la tabla o de una figura. Entonces es importante pues aquí que quede completamente explícito mm, en un solo momento en el que yo leo, digamos, las características del identificador, me puedo hacer una idea también de qué contiene. Y en términos del último, pues estaría que el metadato va a estar registrado o indexado en una base de datos. Como ustedes notan, hemos subrayado, digamos, dos aspectos como claves. Uno es el identificador global único y persistente y el otro es la base de datos. Entonces, vamos a hacerle como mayor profundidad o mayor detenimiento a hacer visibles los datos desde estas dos perspectivas. O sea, en últimas, ¿qué hace visible los datos? Tener un identificador global único y persistente y que ese identificador pueda estar esos datos registrados en una base de datos. Entonces, ahorita vamos a mirar un poco cómo hacemos ese ejercicio. Pues, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos un poco más prontos a analizar, por ejemplo, qué es una base de datos, o qué es un repositorio, pues nosotros nos vamos a encontrar con que finalmente, como sus nombres lo sugieren, son lugares donde reposan un conjunto de datos, datos que pueden ser de diferente índole, pero finalmente datos, y esos datos entonces pueden ser de repositorios que son específicos para una disciplina, como es el caso, por ejemplo, de, de PubMed, que como base de datos, digamos que solo reúne eh, datos de artículos de investigación y resultados de investigación propios de una disciplina específica que es la salud, digamos como tal la medicina, pero áreas relacionadas con la salud. O también podríamos encontrarnos repositorios interdisciplinarios donde algunos de ustedes, por ejemplo, van a encontrar desde los repositorios que son como, como, por ejemplo, Web of Science, donde tenemos distintas disciplinas, Scopus, que tenemos distintas disciplinas, Science Direct, que también tenemos distintas disciplinas, pero de fondo, digamos que lo que en últimas estamos diciendo es que pues yo tengo que elegir qué es lo que es más afín. Digamos que si bien yo puedo tener un repositorio institucional, no sé, yo me gradué, supongamos que de la Universidad Pepito, pues la Universidad Pepito seguramente tiene un repositorio institucional, yo podría hacer uso del repositorio institucional de la institución. Sin embargo, pues realmente si queremos que nos descubran y que nos citen y que encuentren nuestros datos, pues normalmente si yo hago parte de una comunidad disciplinaria, llámese la comunidad del derecho, la comunidad de la psicología, etcétera, pues digamos que es mucho mejor que yo utilice repositorios propios de mi disciplina. ¿Por qué es importante esto? Porque muy seguramente aquella comunidad estará buscando datos afines a esa área temática en particular. Es decir, que ¿dónde buscaría yo datos de psicología? Pues en un repositorio especializado en psicología, si yo estoy buscando datos de psicología. Y así sucesivamente para cada una de las áreas. Entonces, la intencionalidad es un poco encontrar el que sea más afín a la disciplina de cada uno
Y aquí digamos que les traigo un ejemplo de cómo podríamos hacer si, por ejemplo, no conocemos repositorios, no tenemos ni idea de cuáles podrían ser posibles repositorios, pues simplemente le vamos a dar clic aquí. Les voy a mostrar una panorámica, digamos, de lo que podrían hacer uso ustedes como investigadores al momento de buscar, digamos, pues datos. Entonces, este digamos que es un registro de distintos repositorios de donde se pueden alojar datos. Ustedes, por ejemplo, pueden explorarlo, o sea, pueden introducir el término que ustedes estén buscando. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, pues, por poner un ejemplo, voy a colocar una palabra clave que pues actualmente ando como en este asunto. Y entonces él me dice que existen, digamos, para la palabra depresión aparecen 7 repositorios. 7 repositorios que, pues, si bien uno podría cambiar la palabra, también podría ser que yo puedo identificar por el lado derecho, digamos, unas condiciones que debe de cumplir el repositorio que lo posiciona un poco mejor. Ahorita vamos a mirar cómo elegimos repositorios de mejor calidad versus, o sea, cómo tomamos una decisión de cuál podría ser la mejor decisión como para nosotros como investigadores. Pero lo que quería como detenerme es un poco el uso de los filtros. Digamos que ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, yo quisiera, por ejemplo, por un área temática, por un contenido, digamos, en particular. O sea, tenemos como el gran contenido de conocimiento, también tenemos subáreas de conocimiento, podríamos hacerlo por países, pero sobre todo, algunos de ustedes estarán como muy interesados en el acceso, digamos, de los datos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el filtro de acceso a los datos, pues yo podría decir, bueno, quiero que mis datos estén en un repositorio que esté privado, que tenga algún tipo de embargo, un periodo de tiempo que deba de pasar, digamos, mis datos allí para luego poder ser descargados. Quiero que sea de acceso completamente abierto. Quiero que sea completamente abierto o quiero que tenga algún tipo de restricción. Y en ese sentido, pues existen, digamos que para cada quien, acorde con lo que necesitas, como cuando vamos a comprar zapatos, digamos que no todo sirve. O sea, uno te puede, casi que si yo voy a comprar zapatos, yo no le puedo decir que me dé un par de zapatos, sino que él me va a preguntar, pues, que para qué quiero los zapatos. Y dependiendo de eso, pues me va a vender, digamos, el mejor par de zapatos para eso que yo quiero. Entonces, digamos que una primera pregunta que como investigador deberíamos hacernos es, mis datos quiero que estén de acceso abierto o quiero que estén restringidos o quiero que no puedan ser descargados. Simplemente encuentren el metadato, pero no puedan descargar esos datos. Es, digamos, una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, los filtros, digamos que pues, nos sirven un poco como para conocer de qué, digamos, estaría compuesto nuestra base de datos. Y cuando volvemos a la presentación, entonces diríamos, bueno, ¿cuál digamos que sería una primera actividad que ustedes podrían empezar a, como a mirar? ¿Cuál puede ser acorde con su disciplina, acorde con su área, con sus palabras clave o con sus tópicos, pues cuál puede ser el repositorio más apropiado para ustedes como investigadores y sus datos, sobre todo? Porque en últimas lo que queremos es visibilizarlos. Entonces, casi que lo que estaríamos diciendo es, el repositorio sería un puente entre el mundo y mis datos, y eso digamos que es importante que lo tengamos en cuenta para que donde qué tan ancho digamos sea el puente, pues más fácil será para el mundo poder ver mis datos. Entre más estrecho sea, pues menor posibilidad tengo también de acceder a los mismos. Entonces, ¿cuál pueden ser esos criterios para elegir un posible repositorio? Digamos, ¿en qué deberíamos nosotros de fijarnos? Digamos que hay como 4 aspectos clave. Digamos, el primer aspecto pues estaría relacionado con la certificación. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, aquí en nuestros datos, espérenme un momento, en nuestros datos, digamos que veíamos aquí, por ejemplo, este sellito que tenemos del lado derecho, ¿sí?
Nos estaría diciendo, por ejemplo, que este repositorio, por ejemplo, no tiene un sello de calidad, o sea, no cuenta con, ni tampoco la institución de la que hace parte ese repositorio. Entonces, por ningún lado, digamos que lo tiene. Cuando lo tiene, un momento nos va a aparecer con un color rojito. Entonces, miremos si, por ejemplo, alguno de los 7 que tenemos aquí cuentan con el certificado. Por ejemplo, de estos 7, ninguno de los 7 cuenta con el certificado. Ahora, si, por ejemplo, mm, fuera a hacerlo un poco más general, vamos por el área de la psicología. Por ejemplo, tenemos distintas bases de datos y ya, por ejemplo, aquí encontramos que, por ejemplo, este en particular tiene pues lo que estamos buscando, ¿no? Que tenga ese sello de seguridad. ¿Cómo, digamos, hacemos uso entonces de estos repositorios? Básicamente, podríamos entrar al repositorio, ¿vale? Y entrando al repositorio, aquí tenemos el link que nos redirecciona al repositorio específicamente. Aquí vamos a encontrar como las características del repositorio, es decir, qué instituciones conforman el repositorio, cuáles son las políticas que tiene el repositorio, en qué idioma deberíamos de cargar los datos. Bueno, es un poco como un perfil, digamos, del repositorio. Entonces, la intención, pues, ¿cuál es? Pues finalmente no es abarcarlo todo, sino que ustedes sepan que existen estas herramientas y que pueden hacer uso libre de ellas, son completamente gratuitas, la mayoría de ellas. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero sería esa certificación. Lo segundo que deberíamos también de contemplar es si, por ejemplo, el repositorio, cuando cargamos nuestros datos, nos asigna un identificador permanente, un DOI. Ahorita vamos a mirar pues más al detalle qué significa, digamos, ese DOI, digamos, en particular. Y otro aspecto también es la posibilidad de acceso a los datos, que es un poco la pregunta que ustedes como investigadores deben de hacerse. ¿Qué tanto esos datos van a poder ser pues utilizados por el resto del mundo? Y eso a veces está un poco supeditado también a los permisos que ustedes obtuvieron sobre sus datos. A veces participamos en convocatorias donde nos obligan a que los datos los pongamos en repositorios públicos. O sea, una condición para financiarnos es que la gente pueda descargar los datos sobre los cuales nosotros estamos basando nuestros informes, reportes, artículos, etcétera. Entonces, muchas veces no necesariamente somos nosotros como investigadores quienes tomamos esta decisión, sino que atendemos también es a la política a la cual estamos participando. Es muy deseable, ahorita estamos en una lógica de ciencia abierta, en donde la mayoría de revistas nos van a pedir, nos van a solicitar que si lo vamos a restringir, debe ser muy claramente argumentado. Sí, la mayoría, digamos, de datos lo que buscan es la posibilidad de que sean replicados y utilizados esos datos para futuras investigaciones. Entonces, el acceso a los datos se convierte en algo bastante importante, que es algo que tenemos que nosotros considerar también en nuestro plan, digamos, de formación como investigadores. También es importante que esté claro, como el agua, como uno diría en Colombia, que uno tenga un chocolate lo más claro, lo más preciso posible los términos en los cuales los autores y los usuarios pueden hacer uso de los datos, si tienen que pagar, si no tienen que pagar, si hay un periodo donde no puedo hacer uso de los datos. Eso es supremamente importante para evitarme también conflictos éticos y, digamos, llamadas de atención por parte de la audiencia donde están esos datos. Y entonces es importante pues que yo al momento de evaluar posibilidades de repositorios, pues tenga en cuenta un poco esa información. Esa información es completamente libre, es decir, ustedes pueden verla en cada uno de los repositorios, cuáles son, digamos, los diferentes tipos de datos, cómo se deben entonces de seleccionar estos datos para cargarlos, cuáles son los que se posibilita y cuál no. Digamos, por ejemplo, este de aquí con el candadito abierto nos dice que es prácticamente open access, eso significa que cualquier persona puede darlo, que además de eso, por ejemplo, este cuenta con
licencias de uso de los datos también claramente, digamos, explícitas. Entonces lo que buscaríamos es un poco entre más lleno, digamos, que tengamos los distintos criterios, pues mejor, ¿sí? Vamos que si bien no se trata un poco de analizarlos todos al detalle, pero lo que buscaríamos es ver la mayor cantidad, digamos, de criterios diligenciados o completos para tomar una decisión. Si tengo dos repositorios de una misma disciplina, pues ¿cuál de los dos me voy a inclinar? Pues aquel que cumpla con mejor condición de calidad, pues digamos los elementos. Digamos, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, digamos, elementos. Si bien hablamos aquí en la presentación de prácticamente unos cuatro, pues en últimas son los más importantes, pero los demás, pues ustedes cada uno conoce un poco como su propia forma. Entonces, observar qué funciona, cuál de los repositorios se ajusta mejor a quién es usted como investigador, a su institución y a sus datos. Y en función de eso, pues puede tener un punto, digamos, de comparación. Ahora, el identificador único. Digamos que en el identificador único nosotros lo que estaríamos hablando es un poco, pues, de entender que cada uno de los números, digamos que vemos como códigos alfanuméricos y cuestiones como que vemos como hipervínculos, pues digamos que no son por azar, digamos que tienen como tal pues unas condiciones y esas condiciones pues es el hecho de que tengan un nombre único. Ese nombre único lo que garantiza es que pueda ser referenciado utilizado, digamos, en la referencia y que esa referencia entonces permite llegar al dato que necesitamos. Entonces, en síntesis, un identificador único, pues es un nombre propio de esa fuente digital y normalmente puede ser de un dato de investigación o de un artículo de revista. Casi que lo que encontramos es un DOI, que es como prácticamente el típico identificador único para sea el dirigirnos, digamos, a los datos que tenemos en una revista o a los datos en bruto que podríamos tener en un repositorio fuera, digamos, de la revista. Eso significa también que se hace de forma permanente y sin ambigüedades y eso permite entonces referenciarse en Internet para que pues evitemos como la duplicidad. O sea, en últimas lo que buscamos es que dado el incremento significativo de producción científica de datos que se liberan, pues que uno pueda darle reconocimiento a datos previos que existen y que van a tener códigos únicos y que pues a la larga nos van a mostrar un poco esa identidad, digamos, de nuestros datos, que no se confundan con otros datos diferentes, por más que pertenezcan a una misma disciplina, a una misma, digamos, variable, pues que en últimas respondan a una característica distintiva. Y eso también nos va a permitir, pues, este asunto que muchas veces no sucede cuando colocamos links a páginas web, por ejemplo, que a veces damos clic en el link y el link está muerto, el link no funciona. Y eso puede suceder cuando cambiamos pues las direcciones del servidor, la parte donde está alojado, digamos la revista o la página web, mm, por la dirección IP, que también es digamos un número como específico al que se ancla digamos nuestra página web. Entonces, el identificador único casi que no tenemos que generarlo nosotros, se hace de manera prácticamente que automática y pues casi que todos hemos escuchado hablar de este asunto del DOI, entonces es un identificador de objeto digital. Es el más utilizado para datos de investigación. La ventaja que tiene es que es citable, es decir, cada que nosotros generamos un DOI, pues ya de entrada ya podemos generar una citación, una visibilidad de nuestros datos, pero al mismo tiempo del investigador que ha puesto en conocimiento esos datos. Es reconocido a nivel nacional e internacional y normalmente pues se utiliza para los datos de investigación o para los artículos donde tenemos colocado un conocimiento. Hay cinco aspectos que normalmente son obligatorios para garantizar la citación. O sea,
Casi que yo tengo que tener presente que sí o sí, siempre, cualquier herramienta, para cualquier gestor bibliográfico, para cualquier eh, metadato, casi que el metadato que me van a pedir para poder ubicar claramente y referenciar claramente el dato del que estamos hablando, pues es, bueno, ¿quién creó el dato? ¿Quién es el autor del dato? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la editorial donde prácticamente ese dato va a quedar alojado, o el publicador donde, o el repositorio donde va a quedar? ¿Cuál es el año de publicación y cuál es el tipo de fuente? Cuando nos referimos al tipo de fuente, estaríamos diciendo que existen desde datos que son en bruto, ¿cierto? Hasta gráficas, fotografías, es decir, cuál es el tipo de recurso, cuál es la característica del dato que yo estoy ubicando, cuál es la raíz principal. Y digamos, aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, normalmente, por ejemplo, el 10 sería entonces el creador del dato, por decirlo así. Cada institución o supongamos que cuando publicamos en Plus One o publicamos en una revista, ustedes van a notar que todos los DOI de Plus One tienen el mismo origen. Todas arrancan con un número común. Ese número común, digamos que es propio para esa revista en particular, y posteriormente, digamos que lo que podemos nosotros encontrar, o cuando debemos, digamos, este tipo de slash o puntos que continúan, pues significa entonces que, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos que subo el día de hoy, y en un año o mañana o en un minuto cargar una siguiente base de datos, una siguiente versión un poco más enriquecida, un poco más procesada, si es que quiero presentarlo de esa manera. Entonces, lo que estamos como tratando de indicar aquí es que todos los recursos de investigación, los inputs de investigación, pues deberían todos de tener un DOI. Es decir, piensen entonces en todos los datos que ustedes han ido acumulando a lo largo de sus procesos de investigación, y ya empiecen entonces a pensar que para cada uno de ese conjunto de datos, independientemente que sean tesis de estudiantes de pregrado, si ustedes han dirigido sus tesis de maestría, etcétera, así sean datos cualitativos, así sean datos cuantitativos, todo ese set de datos es posible y deseable en términos de una buena práctica de investigación, que podamos ubicarle un DOI. Y eso, digamos que es algo que tendríamos nosotros que pensar. Los repositorios que vimos, en cada uno de ellos, cada que cargamos alguno, se genera automáticamente un DOI. Y por el otro lado, pues también tenemos el identificador de personas. Entonces, si bien es igualmente importante identificar los datos, identificar las revistas de donde se están publicando esos datos, es igualmente importante ubicar a las personas. Así como tenemos números de cédulas que son irrepetibles para cada uno de nosotros, pues es muy, muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que si yo no tengo un ORCID en este momento, pues es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es un identificador científico único, es decir, que casi que en cualquier escenario de investigación, si nos movemos en el mundo investigativo, digamos que prácticamente revistas, entidades de financiamiento, instituciones, casi que es el estándar, siempre nos van a pedir este ORCID. Y es un ORCID que tiene un código de 16 dígitos alfanuméricos, ¿vale? Letras y números, que, si bien es una iniciativa sin ánimo de lucro, pues ha nutrido am, prácticamente que ustedes como investigadores no más de 30 segundos les toma llenar su perfil de ORCID, y nutrirlo realmente es algo bastante automático. ¿Eso qué significa? Que prácticamente cuando subimos un artículo, una revista, esa revista normalmente nos va a pedir que nos registremos con nuestro ORCID. Entonces, inmediatamente se hace una trazabilidad en términos del proceso, sea que yo lo haga como revisor de la revista, entonces cada que yo hago una revisión, automáticamente mi ORCID se actualiza cuando yo termino la revisión, de que soy revisor de X revista, y aparece, digamos, yo puedo configurarlo para que sea privado o público mi perfil como investigador. Si estamos hablando de buenas prácticas de investigación, pues la sugerencia es hacerlo visible, igual como nuestro CVLAC.
sea, nuestro CVLAC también nos pregunta, ¿usted quiere ser visible o invisible? Pues si estamos haciendo todo este ejercicio de querer comunicar algo, porque la vida es corta y tenemos este afán de eh, tratar de resolver un problema que nosotros consideramos desde nuestra investigación que podemos aportar a responder, pues lo mejor que podemos hacer es hacer visible nuestro perfil, hacer visible cuáles son nuestros temas, qué es lo que hacemos como investigadores. Y eso se hace en términos de 30 segundos, muy rápidamente. Está muy articulado y conectado con diferentes otros perfiles que se utilizan también como Web of Science, Zenodo, DataCite y afines. Y como quiero como señalarles es que esto, digamos que realmente para aquellos que no lo conocen es bastante, pues sencillo. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos para explorar, digamos, la página de nuestro ORCID. Esperen que se me va a descargar. Entonces, un poco para que no sea, pues, un acto de fe, la fase de registro, el uso y compartir. Entonces, en últimas, digamos, el registro es 30 segundos, nutrirlo y usarlo, pues prácticamente donde vayamos nos lo van a pedir y cuando alguien nos contacta, digamos que muchas veces lo hace a través de nuestros sources porque tiene la información de nuestro perfil académico. Cuando nosotros decimos que queremos, por ejemplo, registrarnos, pues es igualmente muy sencillo. Digamos que si yo no me quiero salir, pues básicamente cuando llego aquí, le daría clic aquí y tendría este perfil. Lo único que les va a pedir, pues es su nombre y su correo electrónico, nada más. Básicamente, por eso decimos que toma 30 segundos. Un poco a qué institución nosotros pertenecemos, con quién queremos trabajar y bajo esa premisa, pues consolidar como el escenario de trabajo colaborativo, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, cómo colaboramos con otros. Y buena parte de esa colaboración, pues existe sobre la base de identificadores únicos, pues porque ustedes también saben que Alejandro Botero Carvajal, pues hay muchísimos en el mundo, ¿sí? Pero solo uno que tiene un ORCID, digamos, mm, pues específico. De hecho, nosotros también aquí podemos hacer esas búsquedas. Supongamos que yo quisiera buscar, por ejemplo, a ver qué me sale. Yo la verdad nunca lo he hecho. Por ejemplo, bien, aparecen todos estos Alejandro. Entonces, bueno, este es el mío. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, implica que uno revisando, no es que uno diga, no, yo tengo que actualizar mi ORCID, sino que mi ORCID automáticamente se va actualizando también a partir de estos eh, DOI que se empiezan a generar cuando empezamos a publicar. Entonces, casi que siempre cualquier revista a la que nosotros queramos participar, siempre nos va a pedir, por ejemplo, ese ORCID. Si, por ejemplo, nosotros entramos a cualquier, digamos, mm, plataforma, decíamos, bueno, queremos revisar, por ejemplo, la mejor revista, eh, digamos, en un área particular, vamos a mirar, por ejemplo, contabilidad, poner un ejemplo. En contabilidad me dice que es, digamos, esta la mejor revista. Igual, si yo me voy para una mm, menos top, igual también me voy a encontrar exactamente lo mismo. O sea, me voy a encontrar que también eh, me va a pedir, me va a pedir que tenga un ORCID. Entonces, de alguna manera, si mis intercambios académicos, si mis intercambios investigativos van a estar mediados por mi perfil, pues ese perfil, esa hoja de vida, de hecho, creo que la hoja de vida que saca Orcit es muy bonita. O sea, si ustedes dicen, quiero compartir mi hoja de vida, pues digamos que yo me encargo como investigador de montar mi educación, montar pues como toda mi trayectoria en términos tanto formales como informales, artículos, congresos, todo. Y yo le puedo dar simplemente generar una hoja de vida. Y esa hoja de vida pues
Es bastante estéticamente muy completa, muy bonita. Además que viene con hipervínculos a cada uno de lo que yo he señalado, porque vienen cada objeto producido, o sea, cada dato, cada actividad, si yo la pongo en términos de puedo ponerlo como un DOI, es completamente posible. Entonces, si por ejemplo en este caso nosotros fuéramos a mirar, vamos a contribuir, digamos, en esta revista, entonces aquí nos hablan de una guía de autor. Cualquier guía de autor, yo miro aquí un momentico, silenciamos aquí. Cualquier guía de autor que tomemos de cualquier revista, sea muy buena, sea muy mala, la mayoría de ellas van a tender siempre mm, a, a indicarnos, ¿sí? Que tengamos pues un DOI, digamos, perdón, un ORCID. Entonces aquí, digamos que si entramos a esta revista, vamos a encontrarnos con que todos los archivos deben ir así. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues para facilitarnos un poco la estrategia, vamos a ver si mencionan el ORCID dentro de dentro de estos criterios. Por ejemplo, ahí no lo veo, así como rápidamente. Normalmente, mm, pues uno podría haber entrado a una revista que fijo lo tuviera, pero creo que también es válido el hecho de hacer este ejercicio de probar, que normalmente eh, siempre vamos a encontrarnos con que los datos de autor, o sea, la parte donde aparece los datos de autor, o sea, quiénes son los autores, nos van a decir normalmente que incluyamos pues un ORCID, ¿sí? Pero entonces, así que podríamos decir, bueno, vamos a entrar, pues a explorar esta revista con mayor pues detalle, pero diríamos que casi que la regla general es proveer un ORCID. Sea que entremos en la página de la revista, nos matriculemos y pasemos como todo el proceso de generarnos un perfil, digamos, como autor dentro de la revista, nos va a indicar que si tenemos un ORCID. Sea que en el, vamos a mirar, otra manera de contrastarlo es, por ejemplo, leer la revista, leer algunos de los que nos permita, pues, leer. Vamos a mirar los top 25 de los más recientes. Si nosotros queremos mirar aquí, vamos a encontrar un DOI para el documento. Digamos que cuando hablamos de metadatos nos estaríamos refiriendo a esto en particular, a una estructura. Mañana vamos a mirar un poco cómo hacemos para acceder propiamente a los datos en términos de verlos y otra cosa es acceder a esos datos. Entonces mañana digamos que vamos a trabajar en el acceso mm, a los datos propiamente. Entonces, desde esta perspectiva, eh, vamos a mirar si nos deja leer. Aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos que ser miembros de la revista para poder leer. Entonces, am, creo que en esta revista no vamos a poder hacer como el ejercicio propiamente, pero es que podríamos irnos a cualquier otra revista. Mm, Normalmente, a veces hay revistas que liberan algunos artículos, de artículos viejitos, de pronto. A ver si uno del 2018. Por ejemplo, este pues es un truquito que a veces uno utiliza y es coger el DOI, digamos, del artículo, este DOI del artículo, y utilizaríamos, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a coger, por ejemplo, el DOI del artículo. Quería ver si de pronto en la página de de la misma revista, mira, este es un ejemplo gratis. Este es el que estábamos buscando, por ejemplo. Pues, digamos, este lo quiero leer, pero antes, pues para terminar la idea, aun cuando no podemos leer algo que queremos leer, pues a veces podemos usar
SciUp, algunos de ustedes ya lo conocen. Mm, es una manera como de ciencia abierta, vamos un poco el Robin Hood, por decirlo así, de la ciencia. Mm, nos dice que, que no es seguro y demás, pero vamos a visitar el sitio de todas formas. Como ya estoy en una universidad en este momento, la configuración de esta universidad Wi-Fi no me permite verlo, pero así que veríamos un cuervo muy parecido a este cuervo que tenemos aquí. Mm, no se asusten, simplemente ponen el DOI y le dan buscar. Y si el artículo está disponible, está cargado en la base de datos de SciHub, se los trae. Si no, pues ya nos corresponde un poco hacer el ejercicio de escribir autores y demás. Pero vamos a mirar, digamos, pues como desconozco quiénes son ustedes, o sea, en términos de afinidades, que no me metí aquí como para que no siempre hablemos de psicología, que es como lo mío. Ah, por ejemplo, este de sesgos en análisis de equidad. Vamos a mirar este full texto para que miremos que finalmente, digamos que casi que todos los autores, ¿no? O sea, los documentos van a tener un DOI siempre. Y normalmente respecto a las características de los autores, quiénes son los autores, la información de los autores, mm, deberían, pues en teoría, demostrarnos pues su worksheet, al menos. Vamos a mirar este autor. Bueno, en este caso, o sea, al menos en esta revista, al menos, pues rápidamente no lo logro identificar su DOI. Digamos que no es una regla, digamos, estricta, ¿cierto? Pero en términos de buenas prácticas, digamos que sería mucho más fácil que si yo quisiera saber un poco más sobre este autor, sin tener que escribir sus nombres, porque a veces son nombres bastante particulares, pues me voy al identificador único de él, que sería ese worksheet, para poder saber cuáles son sus trabajos, cuáles son sus líneas de investigación, en qué institución está vinculado, cuál es su correo, pues para escribirle. O sea, se me facilita mucho más eh, mediante un único código alfanumérico que pues incluir pues como todos los nombres. Pues digamos que esa sería un poco como la parte de, de visibilidad, digamos, de los datos. Voy a volver un poco a la presentación. La invitación, ¿cuál es? Que si no tienen ORCID, pues creen su ORCID y se registren en él. No les toma más de 30 segundos. Y ya luego, posteriormente, pues pueden configurarlo de que él se articule automáticamente. Em, es bastante sencillo. Ahora, tengo entendido que también la universidad les va a dar un curso también de utilización de ORCID, de utilización de los perfiles de Google Scholar. Entonces, digamos que como para no adentrarme allí con lo que el otro profe les vaya a mostrar, pues prefiero quedarme hasta aquí. Es chévere que puedan ustedes hacer la práctica de llegar, digamos, a la instancia de, de ese curso en particular, pues con un ORCID creado, digamos que sería mucho más jugoso, digamos, el curso como tal. Les voy a compartir por aquí el link de asistencia del día de hoy. Espero si tienen inquietudes que me las hagan saber, me comuniquen por aquí sus preguntas, si quieren abren el micrófono, hoy tenemos un poquito más de tiempo para responder a ellas. Igual hasta ahora siempre hemos estado súper puntuales, 6, terminamos 7. Me cuentan si tienen alguna inquietud, profes. Si no, si después dicen, no, es que yo andaba en dos actividades, ando en clase, me conecté, tal. Si luego lo ven y les surge una inquietud, pues ya saben, en el foro la pueden hacer y podemos continuar la conversación, ¿vale? Todo claro. Listo, Luis. Perfecto. Entonces la idea es
Los que no tengan, tenerlo, y los que lo tengan, pues revísenlo para ver si lo tienen configurado de manera automática. Y si no lo tienen automático, pues de una vez hagan el ajuste, hagan las búsquedas de sus trabajos publicados para que, digamos, pues entre más actualizado esté su Worksheet, pues mejor, ¿cierto? Respecto a oportunidades eh, que se presentan en la vida. Mejor estar listos. Bueno, listo. Entonces, nos veríamos mañana nuevamente a las 6 de la tarde. Mañana hablaríamos ya de lo que es, si hoy vimos visibilidad, mañana vamos a hablar de acceso a los datos. Nuevamente les voy a presentar aquí como el plan de lo que vamos a ver, sino para que lo tengan presente. Estamos aquí, visibles, mañana accesibles, interoperativos, reutilizables, luego cómo conducir investigación basada en la evidencia, cómo administrar y publicar los datos, cómo almacenar, compartir y usar los datos, bueno, un buen plan de gestión de datos, cómo los investigadores se benefician de citar datos, y ahí terminaría, digamos, el módulo, por decirlo así, de administración de datos de investigación, que hace parte del ciclo de preparar la investigación. Entonces, yo espero que encuentren el interés. ¿Cómo puedo recuperar mi ORCID? En algún momento lo creé, pero no estoy segura de tenerlo actualizado. Gracias. Bien, vale, profe, muy buena pregunta. Cuando nosotros vamos a nuestro, perdón, cuando nosotros vamos a nuestro ORCID, ¿sí? Entonces vamos a abrir, digamos, nuestro ORCID. En el ORCID nosotros tenemos pues, la posibilidad, ¿cierto? De cuando vamos a ingresar, intentar entonces resetear, ¿sí? Entonces es un poco, digamos que la actividad sería, bueno, si a vos, vamos, por ejemplo, si me googleo con Google, supongamos que me googleé con Google. Si tienes cuenta de Google, normalmente uno usa Google para no sobrecargarse de cuentas y de información, ¿cierto? Entonces, seguramente si utilizaste Google, tú te vas entonces a la parte de tu correo electrónico, colocas entonces en tu correo electrónico ORCID, ¿sí? Vamos a hacer como el ejemplo, pues, con el mío. Entonces, en Gmail, vamos a ver cuál cuenta me abrió. Y lo que haría entonces sería, normalmente me llega una información de cuál es mi ORCID. Yo con mi ORCID, yo ya podría, digamos que tener como toda la información. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí ORCID, entonces yo podría empezar a decir, por ejemplo, mira, aquí hay una actualización que hicieron automáticamente de mi ORCID. Entonces, ¿qué cambios hay? No, pues, entonces aquí me dice, mira, hola Alejandro, con este ORCID. Tú deberías de buscar un poco que te diga ORCID, cuál es tu ID, o también, digamos, cuáles son o sea, si no te quieres hacer este paso, pues simplemente le das aquí recuperar contraseña, forgot your password. Y entonces aquí, password and ORCID, ID recovery. ¿Con qué mail? Entonces tú dices, bueno, a mí me llegó a esta cuenta de correo, pues significa que con este mail me creé mi ORCID. Pones tu ORCID, perdón, pones tu cuenta de correo y le dices qué es lo que necesitas recuperar. O sea, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto. Pues lo que necesites, mm, te lo envía a correo electrónico, porque ellos finalmente lo que les interesa es que no se creen tres perfiles ORCID de una misma persona, sino que una persona pues pueda unificar sus perfiles. Esto que tener un único identificador. Entonces, lo importante aquí es que ellos son están más interesados que tú en que tú puedas entrar a tu cuenta única para que no tengas diferentes eh, perfiles. Y de hecho, si por ejemplo tuvieses distintos perfiles, por ejemplo, aparece, no sé, supongamos que tú mandaste un trabajo a una universidad y esa universidad trató de contactarte y no pudo contactarte y le dijeron a un investigador, un auxiliar de investigación, créele un perfil a esta persona porque necesitamos ponerle un ORCID. Entonces a veces aparecen
como distintos nombres. Y dice, bueno, pero ¿yo por qué tengo este perfil? Tú puedes escribirles a ellos, ¿sí? Solicitando la unificación, digamos, o sea, diciendo, mira, supongamos Alejandro Botero Carvajal, entonces aparece como Botero Carvajal, en otras veces aparece Carvajal Botero, en otras veces Alejandro Carvajal, y así son combinaciones y combinaciones. Pues resulta que él realmente es una sola persona, que es de este único ORCID. Entonces, lo que pretende ORCID es precisamente eso, que múltiples combinaciones de nombres que puedas tener, finalmente todo eso se unifique en un solo ORCID. ¿Para qué? Para favorecer la citación también. Es decir, que si a mí me citan 3 veces y a Alejandro Botero 2 veces y a Alejandro Carvajal una vez, pues están citando a la misma persona. Entonces yo lo que necesito es que se parametrice, o sea, se unifique todo ese proceso de citación, porque finalmente, pues, si bien uno, no es que uno diga soy más, soy menos por las citas, pues uno no quiere que se pierdan las citas de uno. O sea, ¿quién te citó eh, en un trabajo? Pues muchas veces también te dicen, bueno, ¿y cuál es tu índice H? ¿Y cuál es como tu CH, ¿no? En Scopus y en Web of Science y cuestiones así, pues como investigador uno debe buscar cómo unificar como sus perfiles. Entonces, no sé, Daisy, si fue claro. Sí, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, no sé si haya otra pregunta, inquietud. Bueno, entonces veríamos mañana, ¿vale? Feliz resto de, bueno, a usted, a ti, Marta. Gracias. Vale, estén muy bien. Vale, dejar de compartir, finalizar.